Estamos pasadito en 10 minutos. Vamos a comenzar de inmediato. Doris, por favor, ¿puede usted orar Amén. para comenzar? Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por permitirnos Gracias, estar Señor. juntos en torno a tu palabra, a conocerte Gracias, más, Señor. para tener mayor magnitud de lo que tú eres, Señor, y poder adorarte y alabarte como tú te mereces. Así Señor, te es. suplicamos por los hermanos que no han podido llegar para que su viaje se haga expedito y pronto ya puedan entrar a la reunión. Así También es. te rogamos, Señor, por que tú permitas a través de tu Espíritu Santo que nuestras mentes puedan aprender, Señor, puedan eh, retener todo aquello que se enseña, Padre, y tócanos, Señor, toca nuestras memorias, nuestra comprensión, para que podamos eh, aprender, Señor, 100% de lo que el pastor nos va a enseñar. Gracias, En Señor. el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo rogamos. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien. Nuestro tema de hoy es teología de la Trinidad de Dios. Es un tema interesante, no fácil de digerir, pero es un tema interesante, importantísimo para nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Vamos a mirar sobre la teología de la Trinidad. Primero vamos a mirar lo que fue la clase anterior, para reforzar, repasar lo que fue la clase anterior. Estuvimos mirando el misterio de Dios en Cristo. Eso fue la clase anterior. Y en esta clase, mirando a la carta a los Efesios, capítulo 1 y capítulo 3, encontramos esta expresión paulina, el misterio de Dios en Cristo. Y a la luz de las Escrituras entendemos que comprende el plan salvífico de Dios, predeterminado, prediseñado antes de la fundación del mundo. Así lo dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en Cristo antes de la fundación del mundo. Y Pablo expone allí algunas bendiciones. eh, Hemos sido escogidos en Cristo, hemos sido llamados hijos de Dios en Cristo. Hay una planificación de la salvación antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro dice que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Eso nos da a entender que todo el diseño de Dios para la humanidad, para el ser humano, para todo lo que es la historia humana, la historia de la tierra y en especial el plan salvífico de Dios fue predeterminado, prediseñado antes de la fundación del mundo. Entonces, en dicho plan, este plan, y aquí está lo misterioso, dice Pablo, este propósito de Dios estuvo oculto a todas las generaciones hasta Cristo. Todas las generaciones hasta Cristo no conocieron lo que Pablo va a mostrar con respecto a la revelación de Dios en Cristo, con respecto a el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, con respecto a todo lo que es el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Todo esto son aspectos de una revelación que estaba reservada para posterior a la presencia de Cristo en la tierra. Todo el misterio de Dios en Cristo se hace evidente, se hace conocido desde la aparición, desde la encarnación del Verbo, el Cristo. Viene para revelar al Padre, viene para establecer el reino de los cielos en la tierra, viene para levantar una iglesia y viene para redimir al mundo. Estas ideas ni se podían imaginar mayormente en el Antiguo Testamento, salvo algunas revelaciones especiales que Dios dio a ciertos profetas, como Isaías, por ejemplo, que visualizó en el capítulo 9 de Isaías, visualizó la presencia del Cristo, ¿no? He aquí un hijo nos es dado, ¿verdad? Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya Isaías está teniendo revelación, ya Isaías visualiza también
lo que sería el sacrificio de Cristo, Isaías 53. Entonces hay atisbo, hay ciertas luces a ciertos personajes como profetas de lo que Dios tiene preparado para los tiempos posteriores. ¿Sí? Pero con Cristo esa revelación llega a su máxima expresión. Entonces el misterio de Dios en Cristo básicamente significa que Dios determinó que en la persona de Jesucristo serían centradas todas las cosas. Efesios 1:10. A Dios le plació reunir todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Toda la creación está centrada en la persona de Jesucristo. El verbo de Dios, la palabra encarnada. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Son aspectos del ministerio, ¿no? El reino, como he dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Antes que hubiera presencia del reino en la tierra, todo el mundo estaba en tinieblas. Todo el mundo estaba en tinieblas. Así también lo dice Isaías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Se trae el reino de los cielos a la tierra, se establece la iglesia. El Señor dice, yo voy a edificar mi eclesia, mi iglesia, ¿no? Y las puertas del Hades, la muerte, no prevalecerán contra ella. Habla de una iglesia indestructible. O sea, así sería la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Y también la idea de redimir, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Todo esto es parte de el propósito eterno de Dios, escondido pero revelado después en la persona de Jesucristo. Y en Juan 17, 3 y 4 se hace ver claramente que esa presencia de Cristo en la tierra, ese mesianismo temporal de Cristo en la tierra, llega a su fin con la muerte y resurrección de Cristo. Cristo vino como Mesías, como enviado para cumplir propósitos divinos como los que mencionamos, pero esos propósitos se cumplen a cabalidad allí en la cruz. Y Jesús dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Allí concluye el mesianismo de Cristo, no trasciende a la resurrección, ¿no? Después, Pablo dice a los Filipenses, capítulo 2, que Dios exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre y es Señor. Entonces, Él viene para revelar al Padre, establecer el reino, levantar una iglesia, redimir al mundo, todo en condición de Mesías, y resucita como Señor, como amo. También este ministerio tiene que ver con la iglesia de Cristo, ¿no? Que no existe tampoco hasta ese momento, pero está diseñada en los cielos y es la que ha de ser el cuerpo de Cristo. Metafóricamente, la iglesia como el cuerpo de Cristo, no una organización, sino un organismo vivo, el cuerpo de Cristo. Esta iglesia es receptora de la revelación de Dios en Cristo. No hay otra fuente no hay otro depositario, otro receptor de la revelación de Dios que no sea la iglesia. Es receptora, portadora del Evangelio de Jesucristo. La iglesia es la única portadora y la responsable de proclamar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia es la poseedora de autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para predicar. La iglesia tiene esa autoridad delegada. La iglesia es el cuerpo de Cristo lleno del Espíritu Santo para glorificar a Cristo en la tierra. A través de la predicación del Evangelio, la iglesia glorifica a Cristo en la tierra. Y la iglesia, lo veíamos ahí en el capítulo 1 de Efesios, ¿no? La iglesia es la plenitud de Cristo. De manera potencial, la iglesia es la plenitud de Cristo en la tierra. Eso significa que el Espíritu Santo que gobierna, que dirige a la iglesia, tiene en sí potencialmente las capacidades, los poderes que el Espíritu Santo puso en Cristo primero. Ahora, cuando Cristo se ha ido, el Espíritu Santo viene y ese poder, esa autoridad que el Espíritu Santo puso sobre Cristo,
después lo pone sobre la iglesia, para que la iglesia glorifique a Cristo con todo el poder del Espíritu Santo. Ahí está el misterio, ¿no? Y la iglesia de Jesucristo es portadora del Evangelio, el Evangelio, es decir, Jesucristo como el misterio de Dios en Cristo, la iglesia como misterio de Dios y el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Lo que la iglesia tiene como responsabilidad mayor, la razón de ser de la iglesia es proclamar el Evangelio de Cristo a toda criatura. Pablo, ¿verdad? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, dice Efesios, mas ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles por el Espíritu Santo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice Pablo a los Corintios, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Sí? Y Padre todo lo sometió a Cristo y lo dio por cabeza a la iglesia. Capítulo 1, estamos leyendo de Efesios, la cual es la plenitud de Cristo. Esa es una mirada rápida de lo que vimos la clase anterior, el misterio de Dios en Cristo. ¿Sí? Eso es lo que vimos. No sé si quedó alguna duda, alguna inquietud respecto a esto. Sí. Si no es así, avanzamos. Vamos entonces a esta teología uno, la teología de la Trinidad. Tres grandes objetivos tengo para esta clase. Primero, conocer aspectos importantes de la teología de la Trinidad de Dios. Entender los orígenes de la doctrina de la Trinidad. Hay un momento en que surge esta teología, que está plasmada en las Escrituras, pero que no está organizada, no está estructurada por la Iglesia. Entonces hubo conflictos muy grandes los primeros 3 siglos, ¿no? Para definir, para entender en qué consistía esta Trinidad, que aunque no aparece el nombre en la Biblia o el concepto no aparece, pero es evidente que hay un Dios trino en acción, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No aparece en la Biblia, no aparece definida la Trinidad. Sencillamente se ve la manifestación de las tres personas de la Trinidad actuando en favor de la humanidad, especialmente en el plan de salvación. Entonces, más adelante vamos a ver ahora cómo la Iglesia procura ordenarla, entenderla, y es así que se va a formular lo que se conoce como el credo de la Trinidad. Vamos a mirar eso. Y en tercer lugar, vamos a procurar familiarizarnos con algunas sectas pseudoevangélicas que tenemos hoy día. Algunas sectas pseudoevangélicas que niegan la Trinidad de Dios, que parecen evangélicas, se definen evangélicas, pero no creen, no aceptan la Trinidad de Dios. Entonces, la doctrina de la Trinidad de Dios es un tema complejo. Nadie jamás la ha podido definir. Es un asunto. Repito, aparece ahí en los evangelios, aparece. El Señor Jesucristo habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo, ¿no? Pero no se define esta Trinidad, ¿no? Y la Biblia tampoco procura explicarla, no se procura explicar. Pablo le define como el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, ¿no? Recibido arriba en gloria. Hay una manifestación de la Trinidad, repito, pero no está definida. No es posible definirla con exactitud. Sin embargo, puede ser entendida, como lo hemos dicho antes, a la luz de la naturaleza divina y del plan de salvación. Por lo menos por allí podemos comprender a esta Trinidad de Dios. La enseñanza bíblica acerca de la Trinidad es pieza fundamental en la doctrina de la salvación. El Hijo es engendrado por el Padre y procede de él, según Juan 1:18.
El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, según Juan 14, 15 al 17, 15 al 26. Ahí hay expresiones que hacen saber de esta linda y estrecha relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Coiguales, coeternos, no hay jerarquías entre ellos, hay una misma esencia, hay una misma esencia. Entonces, entender esto no es fácil, por eso que es bueno manejarlo. Eh, Quiero preguntar cómo fue la lectura de este capítulo 5 respecto a este tema. Saludamos a Ida, que ya está presente. Pastor Esteban, buenas noches. Luis Garrido, Homer Ferrer, buenas noches. ¿Cómo fue la lectura de este capítulo 5 que habla, a ver si podemos recoger algunas impresiones, algunos datos que habla el capítulo 5 sobre la Trinidad? Pastor, Bueno, pastor, Entiendo. Aida, no, el hermano primero, dele no. vamos con Aida primero. Ay, gracias. no, Eh, pastor, ¿Quién? lo que leí allí fue lo de lo que me explicó No, con ahorita, Aida, pues, a ver, momento, ajá, ajá, momento, Aida primero. bueno, no Vamos, importa. Aida. Ya, disculpe. No lo que Gracias, Meme. a Vamos, medida, Aida. sí, gracias, pastor. A medida que uno iba ¿Está bien? avanzando y leyendo el texto del libro de Horton, eh, en el comienzo empieza el escritor, el teólogo dice, en el Antiguo Testamento hay pocas luces, por no decir otra cosa, dice, hay pocas luces, pero Ajá. empieza a mostrar y a identificar al Hijo, y da como así, como el Espíritu Santo, a medida que ya cuando uno empieza la lectura, empiezan las citas bíblicas del Nuevo Testamento, aparece en plenitud el Hijo, Jesucristo, y empieza a hablar comienza a decir quién es Jesucristo, qué es lo que él hace y todo ese tipo de cosas, qué es el verbo, qué es el logo. Y Jesucristo empieza después, él comienza a decir que cuando él ya no esté, va a venir otro semejante, igual a él, de su misma naturaleza, y empiezan en el relato que hace el teólogo acá, empieza a definirnos, a describir qué es lo que hace el Espíritu Santo, cuáles son los atributos del Espíritu Santo. Y en definitiva, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y los dos tienen los mismos atributos, lo mismo. Entonces, yo cuando llegué a la parte del Espíritu Santo, pastor, quedé así como, no, es que el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo, lo típico que uno sabe y no, por no escudriñar la escritura. Entonces, pero el Espíritu Santo Ujú. hace lo mismo que hace el Padre y lo que hace el Hijo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando yo llegué ahí, dice, el Espíritu Santo es el autor de la vida. Sí. Juan 3 capítulo 13, y lo leía. Después dice, el Padre, bueno, ya hablaba de eso, que nos sella y todo ese tipo de cosas, pero cuando dice, el Espíritu Santo posee los atributos de la divinidad. El Espíritu Santo lo conoce todo. Ay, y dije, sí, pues, y entonces uno queda aquí en esta capítulo al descubierto, y cuando llegamos a una parte que dice que el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, yo dije, no, no, mal dicho la tercera persona, porque si tiene los mismos atributos del Padre, del Hijo, y al final son uno, pero es realmente impresionante, pastor, cómo el Señor a través de estas clases y de la lectura de la palabra nos va corrigiendo, sacando de errores, sacando de harta ignorancia,
y saca a la luz lo que él es. Así que gracias, pastor, fue muy lindo haber leído los datos bíblicos para la doctrina. Muy bien. Gracias, Aida. Muy bien, gracias. Meme, ahora sí, te escuchamos. Bueno, pastor, no, lo mío es breve. Lo que es que no ¿Está había bien, pues? entendido esto aquí, no había entendido esto aquí en que decía, pero ya usted explicó ahorita que la iglesia generalmente no había exigido una declaración explícita de fe en la doctrina de la Trinidad para la salvación. Ya usted me lo explicó, ¿no? La verdad es que Ajá, allí sí, me quedé un poco así, bueno, ¿cómo es esto que la iglesia no? Pero sí, con la explicación que usted dio, yo creo que ya estoy completamente, porque yo sé que hay un padre y yo me imagino, me lo imagino así. Dios no podía venir personalmente, ¿verdad? Personalmente sin utilizar a Cristo, sin utilizar a Cristo, no podía venir. Entonces dijo, voy a convertirme a ellos y puedo decirle todo, ¿verdad? Y eso fue lo que Cristo vino, pues, porque ya estaba escrito desde un principio que él iba a venir, pues, porque ya Dios lo había mostrado. Y el Espíritu Santo, que es el que en este tiempo, porque son, ¿cómo le digo yo? Varias, son tiempos, pues. Y el tiempo llegó, el tiempo llegó cuando Dios habló al pueblo de Israel por los profetas y todo esto. Y después, bueno, vino personalmente, pues, Dios convirtiéndose en cada uno, en un cuerpo humano y 100% era Dios, pues. Y después de eso, entonces viene Cristo, Dios mismo, y dice que no nos va a dejar solos, sino que va a dejar el Espíritu que nos va a convencer, nos va a guiar, nos va a fortalecer, nos va a enseñar, nos va a todo esto. Y bueno, yo lo entiendo que es así, pues. Ahora no sé qué me dirá ok. usted. Vamos a ir viendo eso, vamos a ir viendo cómo se va entendiendo esto. No es fácil, pero vamos a ir avanzando un poquito en esto, Meme. Gracias. Sí, porque, ¿Algo sí, más que porque ya decir Pablo. respecto a capítulo 5 estos datos? ¿Eh? Sí, no, Meme, porque ya Pablo lo había dicho que era un misterio y ese misterio tenemos que resolverlo somos nosotros a través de la Biblia, ¿no? bueno, así es, así es. Doris, ¿cómo fue la lectura de estos Eh, datos de la Trinidad? bueno, lo que yo entendí que en el Antiguo Testamento Dios se revela como único Dios, eh, un solo Dios, Ajá, pero sin embargo, en forma progresiva se va revelando como dentro de la divinidad otras personas, como por ejemplo ajá, en la creación, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ahí correcto. demuestra clarito que había una conversación con alguien igual a él, a Dios creador. Ujú, Posteriormente, como decía el manual, el ángel de Yahweh, el él, también ujú, se reveló. Este ángel que estuvo cara a cara con Jacob, eh, ajá, ahí se va revelando que es otra persona. En Isaías, cuando habla de Jesucristo, en Zacarías, cuando Zacarías entrega palabra de Dios y dice, me miraron a mí, y después dicen, afligiéndose por él. Entonces, un cambio de persona. Eh, Posteriormente, en el Nuevo Testamento, en Juan 1:1, en el principio era el verbo, el logos, la palabra no expresada, Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, entonces ahí da
claridad en que hay dos personas. Eh, También en el nacimiento de Jesucristo, Padre, Hijo, o sea, el Padre, el Espíritu Santo estaban engendrando al Hijo, entonces ahí también se puede ver la Trinidad. Eh, Correcto. bueno, y son tres personas distintas, con la misma esencia divina, la misma sustancia divina, al mismo nivel, con los mismos atributos, las mismas prerrogativas, coeterno, coexistente, en armonía, y eso, pastor, en resumen. Gracias. Bastante bien, Dori. Gracias, Gracias. pastor. Saludamos al pastor Esteban. ¿Cómo estás, pastor? Buenas noches. Hola, Pastor Guillermo, buenas noches. Hola. Saludos a los hermanos también. A ver. Pensaba lo mismo que compartía la hermana Aida, de cómo al leer y al empezar a entender cómo el Antiguo Testamento daba pequeñas luces de esta Trinidad. Pero pareciera que es como una película, pastor, porque lo mejor Dios lo tenía reservado para el final. En el final, en el Nuevo Testamento, el Señor define a Cristo, envía al Espíritu Santo, le capacita a la iglesia, ¿verdad?, para hacer cosas extraordinarias, pastor. Y si la iglesia primitiva pudo tener acceso a esto, me imagino cuánto más nosotros, pastor, cuánto más estamos por descubrir de este Dios tremendo, de esta Trinidad, pastor, que a la cual Dios nos invita a creer, pastor. Ajá. De verdad, es increíble cómo Dios tiene este misterio para nosotros, para descubrirlo, pastor, y llenarnos de lo que Él tiene. Amén. Eso, Así pastor. es. Así es. Gracias al Señor. Amén. Gracias, gracias, Esteban. Vamos a continuar. Vamos a seguir recogiendo apreciaciones. Quiero continuar un poquito acá. Entonces, estamos en esto. Teológicamente, el credo de la Trinidad. Esto es algo que se formuló, vamos a verlo luego. La Iglesia llega un momento avanzando el tiempo que se da esta discusión, se viene dando esta discusión desde un principio, fines del siglo primero, segundo siglo segundo, siglo tercero, siglo cuarto, principio del siglo cuarto, se va dando esto de, por un lado, el Antiguo Testamento muestra a un Dios que se define como uno en Deuteronomio 6:4, y eso es lo que lo desarrolló el pueblo hebreo, el pueblo judío. Jehová el Señor uno es. Eso dice Deuteronomio 6:4. El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Entonces los judíos desarrollaron la idea de que Dios es uno, numéricamente uno, cuantitativamente uno. Por lo tanto, no era posible dar luces sobre la Trinidad, porque habían muchos pueblos idólatras, entonces se piensa que Dios no quiso mostrarle a Israel esta revelación de un Dios trino, dada el politeísmo que había en los pueblos. Israel cayó en eso, en el politeísmo, en la idolatría. Entonces Dios se muestra originalmente como uno. El Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Entonces, el judío desarrolló esta idea, repito, aunque cayó en la idolatría, pecó grandemente en ese sentido, pero en la revelación que Dios le da ahí en Deuteronomio, muestra como uno. No hay detalle, no hay mayores enseñanzas, solamente Dios es uno. Después sabemos, ya con la revelación de Jesucristo, sabemos que esa unicidad, es una unidad compuesta donde hay tres personas en una perfecta unidad, un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios, pero tres personas en esta divinidad. Hay una unicidad compuesta. Dios es uno, pero a la vez es un Dios trino.
Doris lo mencionó en el Génesis 1, en el principio creó Dios y la palabra hebrea ahí es Elohim, habla de dioses en plural, eso lo vimos en alguna de las clases, el nombre de Dios. Entonces, hay encubierto, hay un misterio guardado allí con respecto a la revelación de Dios. Por el paganismo, por la idolatría prevaleciente y donde Israel cayó, Dios en su sabiduría se mostró como uno, pero después se entiende que esta unicidad es compuesta. Es como cuando allí en Mateo 19:5, hablando el Señor, citando a Génesis con respecto al matrimonio, ¿no? Varón y hembra los creó y dijo Dios, y serán una sola carne. Hablando de un hombre y una mujer en el matrimonio, y serán una sola carne. Jesús ahí en Mateo 19:5, ya no son dos, son uno. Entonces está hablando de la relación de esposos, donde hay un hombre y una mujer, pero en propósito, en meta, en intimidad, son uno. Y eso se llama una unidad compuesta. No son tres dioses en este caso, es un solo Dios, pero manifestado en una Trinidad, donde estas personas, estas tres personas de la Trinidad, tienen la misma esencia. Ahí en Juan 16:14, el Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, el Paracletos, yo me voy, pero cuando yo me vaya, yo les voy a enviar el otro consolador. Es importante destacar el sentido de algunas palabras griegas, que es donde surge la idea, la enseñanza. Yo me voy, pero les voy a enviar el otro consolador, el cual estará con ustedes para siempre. Y es esa palabra otro, tal como lo leemos ahí en Juan 16:14, esa palabra otro eh, tiene dos sentidos en la lengua griega, ¿no? Una de esas expresiones es alos, Allos, alos. Y alos habla de otro, pero de la misma esencia. Otro, pero de la misma esencia. Entonces, ahí se usa la palabra alos, que en el griego significa otro, pero de la misma esencia. Entonces, Jesús dice el otro consolador. Es otro, pero de la misma esencia que Jesucristo. Otro de la misma esencia. Así como Cristo es el Hijo, pero de la misma esencia con el Padre. Entonces, hay una esencia común, hay una esencia que les es propia, pero son tres personas en una Trinidad. Entonces, la iglesia al principio tuvo conflictos. ¿Cómo explicar que Dios, siendo uno, es a la vez un ser trino? Fue un tema de discusión, fue un tema de debate, fue un tema que dio también para el surgimiento de, de herejías, y es así que en el siglo segundo aparecen algunas herejías, ya fines del siglo primero, durante el siglo segundo al siglo cuarto, hay unas herejías. Van a surgir grupos que proponen cierta respuesta a esta unicidad de Dios, pero a la vez la Trinidad. Y una de estas herejías fue el monarquianismo dinámico, monarquía, un solo, ¿no? Monarquianismo dinámico, que decía que Jesús fue hombre nacido de José y María, decían ellos, la gente, fue hombre que recibió al Cristo, al ungido, en el bautismo en agua. Cuando el Señor fue bautizado en agua y en el Jordán, dice el apóstol Juan, que descendió del cielo el Espíritu Santo como paloma y se posó sobre Cristo. Entonces, mirando ese cuadro, los, los ebionistas, que eran eh, judíos poco filosóficos, interpretaron que este Jesús, nacido de José y María, un hombre común y corriente,
supuestamente recibió el Cristo, recibió al ungido ahí en el bautismo en agua. Y a partir de allí se transformó en el Jesucristo, el que tenía la unción, en el Hijo de Dios. Esa es la interpretación que se dio y que muchos judíos la abrazaron. Este fue el ebionismo del siglo segundo después de Cristo. Esa es una de las herejías que prevaleció al principio del segundo siglo, tratando de explicar esta unicidad de Dios, pero a la vez la manifestación de un Dios trino. Aquí hay una energía, una herejía que se dio por una interpretación que se entregó en su momento. También apareció, ¿no?, en el siglo tercero, el monarquianismo modálico, la idea de monarquía, mono, uno, un solo ser, pero modálico. Y aquí hay un teólogo llamado Sabelio que enseñó que el Hijo era solo un modo o un aspecto del Padre. Esta teología la mantienen hasta el día de hoy iglesias evangélicas conocidas como unitaristas, los solo Jesús. No sé si ha oído de este grupo, es una secta, es un pseudo cristianismo, ¿no? Eh, y Sabelio decía que en la Trinidad el Padre es el que toma modos diferentes. A veces aparece como Padre, a veces se muestra como Hijo y a veces se muestra como Espíritu Santo, pero es uno solo. Y esto es lo que se conoce como el monarquianismo modálico, toma modo. Y esto también afectó a la iglesia del primer siglo. Se reconocía como algo que no se podía aceptar, ¿sí? El monarquianismo modálico, que Dios que es uno solo, pero toma formas, toma modos de acuerdo a cómo actúe. A veces actúa como Padre, a veces actúa como Hijo, dicen, a veces actúa como Espíritu Santo, pero eso es uno, numéricamente un solo Dios. Eso ha trascendido en el tiempo y hoy día tenemos algunas iglesias evangélicas que son de este tipo, no solo Jesús, ¿no? Son unitaristas, iglesias unitaristas como los solo Jesús que conocemos hoy día. También hay otra herejía, ¿sí?, que fue la de Jacobo Barrios, siglo IV después de Cristo, y este teólogo cristiano en su momento, dijo que Cristo y el Espíritu Santo fueron creados por el Padre. Así, así resuelve, así trata Arrio esta Trinidad, que el Padre es uno, pero Él creó al Hijo y Él creó al Espíritu Santo. Entonces, fue una herejía que significó eh, que desterraran a este Jacobo Arrio por decir tanta barbaridad. Pero eso se planteó, tratando de explicar esto. ¿Cómo es que Dios siendo uno es trino? Entonces Arrio decía, no, lo que pasa es que Dios creó al Hijo y creó al Espíritu Santo. Y eso es una herejía, porque si Cristo es creado, entonces no es Dios. Si el Espíritu Santo es creado, entonces no es Dios, no es eterno, son creados. En el tiempo tenemos hoy día los modernos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen esta creencia arriana, ¿no?, que Jehová es Dios, que Jesucristo es la primera criatura de Dios y que el Espíritu Santo también es creado. Eso es, eso es una secta, eso es herético, porque niegan la eternidad del Hijo y del Espíritu Santo en este caso. Entonces, no, aunque se mantuvo en el tiempo y ha trascendido, los testigos de Jehová son los modernos arrianos. eh, Creen que Jesucristo, creen en Jesucristo, los testigos de Jehová creen en Jesucristo, creen en el Espíritu Santo. Si uno habla con ellos, dice, nosotros somos cristianos, creemos en Cristo, creemos en el Espíritu Santo, pero creen en ellos como seres creados y no como eternos, como lo plantea la Biblia. Cristo es Dios, es eterno, el Espíritu Santo es Dios, es eterno, es una Trinidad eterna que no tiene principio ni tiene fin. Surgieron estas herejías
Ahora, otro gran conflicto, estoy mencionando los más destacados que uno mira en la historia de la Iglesia. Otro gran conflicto del siglo segundo al cuarto fue la enseñanza herética de un triteísmo, propuesta por Tertuliano, un padre de la Iglesia, teólogo del siglo tercero. Esta teología postulaba por la presencia de tres dioses de la misma esencia, tres dioses, diferentes el uno del otro. Probablemente tampoco prosperó porque no corresponde a lo que es en esencia la Trinidad de Dios. Herejías que surgieron como para tratar de explicar lo que es esta Trinidad de Dios. Algunas, repito, han trascendido en el tiempo, como los solo Jesús, unitaristas, como los testigos de Jehová también, que solamente creen en Jehová y ellos afirman que Jehová nada más es Dios. De hecho, tienen su propia Biblia, los testigos de Jehová. Cuando en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios, y lo ponen con minúscula en esa traducción que tienen ellos, una traducción propia de la Biblia, y ponen a Cristo como un Dios menor al Padre. Entonces, son herejías que se han dado en el tiempo con respecto a esta Trinidad. Y llegamos al año 325, estoy haciendo un recorrido rápido, el año 325 después de Cristo, principio del siglo cuarto ya, la Iglesia definió la doctrina de la Trinidad. ¿Sí? Vamos a, la historia dice que el emperador Constantino eh, convoca a todos los obispos y líderes de la Iglesia, de todo el Imperio Romano, bajo el Imperio Romano, convoca a un concilio a todos los obispos y líderes para llegar a un entendimiento, llegar a un acuerdo, llegar a un postulado con respecto a la Trinidad de Dios. Fue necesario un debate, una discusión, para que la Iglesia pudiese tomar una postura, pudiese tomar una definición con respecto a la Trinidad. Y de este concilio surgió esta idea, ¿no? Llegaron al acuerdo de que un Dios, la Trinidad, es Dios en tres personas, un Dios en tres personas, coeternos, coiguales, distinguibles en subsistencia, se manifiestan de manera diferente, tienen acciones de manera diferente, pero iguales en esencia. Y esto es lo que la Biblia nos da a entender, la esencia que hay en esta Trinidad, donde no se ve de ninguna manera que uno es superior o inferior al otro, o que uno es diferente al otro. No, es una unidad perfecta, una unidad compuesta. Ese es el misterio de la Trinidad, un Dios que se manifiesta en tres personas. Y esto se justifica, lo repito, dado el plan de salvación. No hay duda. El plan de salvación justifica un Dios trino. Justifica la presencia de un Dios trino. El Padre, creador de todo, enviando al Hijo para que redima al mundo, y el Espíritu Santo que viene para santificar a los creyentes. Hay una perfecta unidad. Es un Dios trino. Y de ahí viene la idea de esta triunidad o trinidad, donde tres personas coeternos, coiguales, distinguibles, repito, en acción, en roles distinguidos, pero iguales en esencia. Repito lo que Juan 16:14 dice, ¿verdad? Me voy al Padre, pero voy a enviar el otro consolador, el alos, el otro consolador. Y ese otro habla de alguien de la misma esencia de Cristo, que Cristo es la misma esencia del Padre. Ese es el misterio de la Trinidad. Voy a dejar un espacio
Damos la bienvenida a Niuska, ya estás en casa, qué bueno. Gracias. María José, ¿cómo fue la lectura de este capítulo 5 de los datos sobre la Trinidad? Algunas comprensiones que tú tomaste de allí. Sí, o sea, lo que a mí más me llamó la atención en realidad fue esta cita de Juan 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Como que ahí me empezó, o sea, como que ahí empecé a Mm. entender que hay una diferencia, como dice usted, pero hay una unidad al mismo tiempo. Porque no dice yo Ah, soy Dios, exacto, sino que dice yo y el Padre uno somos. Como que realmente hace la es como una separación virtual, por así decirlo, no es absoluta, no es como somos completamente diferentes, sino como, pero sí somos diferentes, como dice usted en acciones, se puede reconocer que actúan quizás de manera diferente o que tienen un propósito diferente. correcto. Pero Ujú. claro, lo que a mí más me había, de hecho seguí leyendo después del capítulo 5 porque lo que acabo de decir es lo que me faltaba, como la otra parte, como ¿por qué? ¿Por qué tres? Y ahora usted lo dijo, po, en función del plan de salvación, po. Dios creador, Hijo Eso, que redime y Espíritu Santo que santifica. O sea, esa es la única forma eso, que este plan de salvación puede realmente haber sido como concebido. así es. Eso. Gracias. Eh, bueno, no he leído tanto como José María, cual me sorprende, he leído mucho. Bueno, he estudiado por muchos años estos temas, he leído a muchos teólogos respecto a esto, y el consenso es que no se puede definir la Trinidad sin el plan de salvación. O sea, por sí solo no tiene sentido la Trinidad. Lo que le da sentido a la Trinidad y es lo que se manifiesta en las Escrituras es el plan salvífico de Dios. Un plan que fue diseñado, y lo leíamos en Efesios 1, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. En su omnisciencia, este Dios eterno diseña un plan de salvación. Y en ese diseño del plan de salvación se justifica la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en un mismo fin: salvar al mundo de su pecado, revelarse al mundo. Este verbo, este Hijo de Dios, vendría a la tierra para decirle a la humanidad esta palabra que citaba María José: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe le dice: muéstranos al Padre. Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno, ¿no? Eso es lo que se conoce como, en teología se conoce como la unión hipostática que hubo en Cristo, esa unión hipostática que hace pensar que en la persona de Cristo cohabitaron dos naturalezas diferentes: 100% Dios, 100% hombre, ¿no? Se desarrolló esta idea, hay una unión hipostática. En una persona cohabitan dos naturalezas distintas, pero se complementan para el plan de Dios. Cristo fue 100% Dios, nunca renunció a sus atributos, nunca renunció a su divinidad. ¿Sí? Filipenses capítulo 2 dice que Cristo se despojó. Algunos interpretan se despojó de sus atributos. No, no, nunca se despojó de sus atributos. Él se despojó de su esfera de gloria. Él salió de su morada eterna, ¿sí? Y tomó forma de hombre. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y tomó forma de hombre. Entonces, en ese hombre, en ese cuerpo físico de hombre, cohabitaron estas dos naturalezas: la divina en su plenitud y la humana, 100%. Entonces, eso se conoce como esta unión hipostática, ¿sí? Que se aplica también, lo vuelvo a decir, a la relación matrimonial: y serán una sola carne. Esa es la sentencia que dice Dios en el Génesis: varón y hembra los creó.
y serán una sola carne. Es decir, en una relación de matrimonio sana, buena, deben cohabitar dos personas diferentes, un hombre y una mujer, que piensan diferente, que sientan diferente, pero que deben llegar a una armonía, a una comunión. Ese es también lo que se da para el matrimonio. Ya no son dos, dijo Jesús ahí en Mateo 19:5. Ya no son dos, sino uno. Aunque numéricamente son dos personas diferentes, pero en esencia, en compromiso, en entrega, en relación, se espera que los esposos cristianos especialmente sean uno. Una unión hipostática, donde el uno está sujeto al otro. Eso es lo que pasó con Jesucristo. Lo divino se sujetó a lo humano y lo humano se sujetó a lo divino en la persona de Cristo. Ese es el misterio. En él cohabitaron, ¿verdad?, lo humano y lo divino. Porque Cristo Pastor, venía para ocupar el lugar de la humanidad en la redención. Él vino para morir en lugar del ser humano. Entonces tenía que ser de esa manera, ¿sí? Entonces se da también en esta Trinidad, esta unión hipostática. Tres personas, coiguales, coeternas, ¿sí?, pero de la misma esencia, la misma esencia. Se distinguen, repito, por los roles, por las acciones que tienen que hacer en este plan de salvación. Aniuska, ¿puedes comentarnos algo? Buenas noches, pastor, hermanos. Sí, bueno, cuando Buenas leía noches. un poco sobre estos datos, pensaba en que justamente por eso es un misterio para nosotros, porque va más allá de nuestra razón. Y el Padre nos los va revelando Ujú. progresivamente, porque cuando revisamos el Antiguo Testamento, efectivamente vemos a un Dios. Pero cuando ya nos adentramos al Ajá. Nuevo Testamento, conseguimos, por ejemplo, cuando nos dice en Mateo 3:16, el Dios uno se revela como una Trinidad en el bautismo de Jesucristo. El Hijo sale de las aguas y el Espíritu Santo Ujú. desciende en forma de paloma. Entonces allí podemos ver eso que usted nos acaba de decir, que son Eso es. tres personas que coexisten, que tienen roles diferentes cada una, pero que van de la mano y que justamente ahí es donde nosotros no lo podemos entender y forma parte del plan, definitivamente. Cuando nosotros Ajá. vemos la figura del Padre, el Padre es la fuente de la divinidad. Jesucristo es Ujú. esa entidad que se hizo hombre para poder morir por nosotros por amor, para poder morir y resucitar como parte del plan de salvación. Y finalmente el Espíritu Santo, como yo lo veo, es como bueno, primero que es el que nos ilumina y nos da gracias a todos nosotros los creyentes, que ya habíamos hablado también anteriormente que ese es uno de los pecados capitales, no obedecer, fallarle al Espíritu Santo, porque Él es el único que nos permite a nosotros la conversión. Pero además el Espíritu Santo viene a Ajá. representar como esa línea de amor entre el Padre y el Hijo, porque por eso con esa ternura nuestro Señor Jesucristo dice que Él se tiene que ir, pero nos va a dejar el consolador. Entonces, yo lo Ajá. veo así como esa línea o sea, por amor va a venir el Espíritu Santo también a estar con ustedes, a permitirles que puedan estar constantemente discerniendo entre el bien y el mal y que podamos nosotros verdaderamente convertirnos desde la razón, desde el corazón. Entonces, interesante este capítulo. Al inicio yo no lo entendí, o sea, uno empieza a querer tener respuestas absolutas y la palabra es la que nos va revelando este misterio de la fe para nosotros. Gracias, pastor. Ah, gracias, Ariuska. Es el misterio de la piedad, es el misterio de la piedad.
Tenemos las 20:35, ¿no? Vamos a Pastor, tomar nuestros 20 minutos de break, el cafecito, el té, no sé. ¿le puedo hacer una Perdón, consultita? Doris. Sí, en la unión hipostática, Por que supuesto, por supuesto. sí, Cristo se Sí, despojó no de la divinidad, dijo usted, dijo otra palabra, de la gloria, de los atributos, ¿de qué se no, despojó Cristo? salió de su casa, salió de su casa, salió de su esfera de gloria, allí en los cielos. Ya, Salió de su esfera de gloria, donde está rodeado de ángeles, recibe alabanza, recibe adoración, es su trono. Salió de ya, allí, ya, eso era ¿ya? lo que... Y vino a esta Gracias, pastor. tierra Ya, sin renunciar a sus atributos. ya, Fue el único ser humano, fue el único ser humano concebido por el Espíritu Santo. Es algo difícil de creer para mucha gente. mm, Incluso Dios no podía hacer que de la relación de José y María, que ya estaban casados, ¿no? Estaban comprometidos, no habían consumado su matrimonio mm, todavía, estaban comprometidos nada más, pero cuando dice Lucas que el ángel del Señor viene sobre María y le habla y le dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo hará sombra sobre ella, ¿no? Y el santo ser que va a concebir ella será llamado Hijo del Altísimo. Y ahí se da el milagro de la concepción. Se da el ujú, milagro de la concepción. No hay genes humanos en la sí, concepción de Jesucristo. No ujú, porque la concepción sea mala, es buena la concepción entre un hombre y una mujer, la gestación es buena, pero se transmite el pecado. La Biblia nos hace sí, saber que el pecado, la naturaleza pecaminosa, se transmite a través del acto de la procreación. Entonces Dios quiebra eso, que es una ley, y concibe en el vientre de María a Jesús, ¿no? gracias, El pastor. milagro fue la concepción. El credo católico dice que el nacimiento virginal de Cristo, no, nunca hubo un nacimiento virginal. Lo glorioso, lo extraordinario fue la concepción. Ya, Ahí estuvo el milagro, en la concepción. Luego viene la gestación, que es totalmente natural. María vivió sus 9 meses de embarazo con todo lo que significa. Y cuando llegó el tiempo, ella dio a luz, parió a su hijo, como toda mujer, ¿no? Da a luz su hijo. Entonces ahí ya se rompió lo que se pretende como una virginidad biológica, física. No, ya, pastor, el milagro estuvo en la concepción, porque era necesario que Jesucristo no heredara la naturaleza adánica, claro, porque si él nace de la relación natural de José y María, habría sido un buen hombre, un buen siervo, pero tendría naturaleza adánica y estaría sujeto a pecado también. Entonces era necesaria una concepción sobrenatural. Y Cristo fue concebido sin pecado, sin naturaleza adánica. Esa fue la diferencia que tenía que ser así con el ser humano. Pero por lo demás, todo lo demás, la gestación, el periodo de embarazo, el alumbramiento, la humanidad de Cristo fue absolutamente 100% humana, pero 100% divina a la vez. Entonces, la unión hipostática es esto, cómo conviven armoniosamente en un solo ser dos naturalezas absolutamente diferentes. 100% Dios, 100% hombre. Cristo se encarnó y asumió 100% la condición de hombre para representar a la humanidad en lo que sería el sacrificio de la cruz y para revelarnos al Padre. Entonces, este concepto de unión hipostática tiene que ver con eso, con la cohabitación en Cristo ya, de pastor. dos personas. Muchas Eso es. gracias. Vamos a tomar el break y son 20 para las 9. A las 9 nos volvemos a encontrar. A las 9 de la noche para tomar nuestros 20 minutos de cafecito, de té, algún sándwich, algo que nos permita ingerir algún alimento. Puede seguir tomando su café, su leche, su té, no hay problema. A ver, quiero escuchar a alguien que no he escuchado. Denise, ¿tienes alguna impresión respecto a lo que hemos visto, a lo que se leyó?
Em, no, la verdad es que como que han visto todo ya de lo que me llamaba la atención con respecto a la lectura. Em, Claramente era denso el tema. denso, Me costó como digerirlo, como que tuve que apuntar harto, porque realmente igual era una conversación súper filosófica, como racionalmente. Y eso igual me gusta, que en el sentido de que el libro te lleva a lo racional, no ujú, solamente a lo divino o cosas así, sino que también te muestra esta otra faceta de lo racional y que uno puede también hablar de esto con base bíblica. correcto. Entonces, de cierto modo, se responde a sí mismo. Entonces, eso me llama mucho la atención de en sí, de poder saber esto, porque claramente cuando decían así como no, los testigos de Jehová son una secta, como que uno no lo tiene asimilado. Y con esta información uno puede claramente poder hablar de este tema. Es más, me Claro. pasó hoy, justo hoy, que estaba leyendo y todo eso, y compañeros de trabajo me empezaron a preguntar sobre el tema de Jehová, el tema de la Trinidad y la diferencia entre un católico y un cristiano, y fue así como, oh, qué bueno que estoy estudiando porque en realidad le puedo contestar con base de lo que estoy aprendiendo. Entonces, como que poniéndolo en práctica automáticamente y las chicas así como, ah, sí, ah, qué bueno. Y como que claramente les puedo informar de cierto modo de lo que es, más allá Ah, de algo como, no, Dios te ama, o como lo básico, sino que ya más a las preguntas que ellos tienen realmente de cómo nos diferencian o qué es y quién es Dios, de cierto modo. Así correcto. que eso la verdad es que me gusta harto el tema de estar aprendiendo esto y de la revelación de Dios también, o sea, también poder entender quién es Dios y de esa forma poder adorarlo de mejor forma. Como que Correcto. admirar, esto me hace admirar a Dios de forma realmente sobrenatural que no cabe en nuestro cerebro y de entender al ser humano de que, claro, era necesario todo este proceso de los israelitas y todo esta, como lo que existía antes y cómo se va revelando durante la historia, porque claramente hoy en día tenemos una sociedad totalmente distinta a la que existía antes, que hoy en Mm, día podemos, no sé, con inteligencia artificial o cosas así, tenemos en el libro mucha información, a diferencia de antes. Entonces, claramente me llama mucho la atención también el tema de los debates que existían y todo eso, como correcto. cómo llegó a existir este tema de la Trinidad y cómo Dios también utiliza al hombre para su revelación. Entonces, como que igual eso me impresiona. Gracias, Denise. Sí, fue un tema conflictivo. De hecho, se marca el año 325 después de Cristo, cuando la iglesia, después de tantos debates, tantas ideas que surgieron, no cabe duda que el Espíritu Santo, no lo entendemos de otra manera, el Espíritu Santo movió al emperador en ese momento, al emperador Constantino, era la autoridad espiritual en aquel entonces. La autoridad espiritual de la iglesia era el emperador, entendiendo que el año 313, un poquito de historia, el año 313, o mejor, bueno, el año 313 marca el fin de la iglesia perseguida, la iglesia proscrita, ¿no? Durante todo el Imperio Romano, la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia de Cristo, fue proscrita, fue perseguida. Muchos murieron en circos romanos, comidos por las fieras y todo eso. Entonces, la iglesia fue perseguida y creció mucho la iglesia, llenó Medio Oriente, alcanzó a Europa, eso es lo que se sabe, ¿no? Llenó gran parte del Imperio Romano en aquella época. Entonces, según muchos historiadores, como una estrategia política, el emperador, ¿no? Decide a través de un decreto, el decreto de tolerancia,
decide trasladar la iglesia proscrita a la religión oficial del imperio. ¿Sí? Entonces se congració el emperador con los cristianos y transformó a la iglesia cristiana en la religión oficial del Estado. Eso fue malísimo porque a partir de allí la iglesia se corrompió. Entraron a ser cristianos todos los políticos, toda la gente interesada porque la iglesia perdió su pureza, ¿no? No había denominación, no había corporación, era la iglesia de Cristo, nada más esparcida en toda la tierra. Entonces el año 313 se marca como el momento en que el emperador transforma la iglesia de Cristo en la religión oficial del imperio. ¿Sí? La iglesia no tenía templo hasta ese momento, se reunía en casas, se reunía en cavernas, en cualquier parte. Entonces el emperador confisca templos paganos y se los entrega a la iglesia. Y la iglesia pasa a ser la religión oficial del imperio. De ahí va a venir el papado más adelante, porque el obispo de Roma, por ser la capital del imperio, el obispo de Roma se arroga supremacía sobre los demás obispos que había en todas las iglesias. Ahí va a surgir la figura del papa más adelante, ¿no? Entonces, y como era el emperador el cristianismo era la religión del Estado, entonces el emperador era el sumo pontífice. El emperador era el que tenía la autoridad sobre la iglesia. Entonces, en ese sentido, en el 325 el emperador convoca a un concilio a todos los líderes bajo el Imperio Romano o dentro del Imperio Romano, todos los obispos, todos los líderes, y hace un gran concilio que se estima que duró un mes más o menos ese concilio para resolver temas como este, la Trinidad, porque habían grupos que pensaban de manera diferente. Entonces, en este concilio, que es el concilio de Nicea, en la ciudad de Nicea, el año 325, la iglesia establece el credo de la Trinidad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como cristianos? Es la creencia que tenemos, que no está explícita en las Escrituras, pero que se desprende de la revelación que Dios hace a través de la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se establece el credo niceno, ¿sí? Donde se cree en esto, ¿no? Creemos en un Dios en tres personas, ¿sí? Creemos en un Dios en tres personas, coeterno, coiguales. Esto es parte del credo, distinguible de subsistencia o acciones, pero iguales en esencia. Sería bueno después si usted puede entrar a Google y ver el concilio de Nicea, ahí va a haber detalles históricos muy interesantes y a partir de allí surge la iglesia, adopta el credo niceno, ¿no? Donde se establece esto como doctrina de la iglesia. La iglesia se pone de acuerdo para decir que la Trinidad es esto, un Dios en tres personas, coeternas, coiguales, distinguibles en subsistencia, en acciones, pero iguales en esencia. Y eso es lo que tenemos ahora. Si tenemos que marcar un credo nosotros, esto sería. Aunque me parece que es suficiente ver la acción de la Trinidad en el plan de salvación y me parece que ahí tenemos más que clara la divinidad de cada una de las personas de la Trinidad y las funciones, las acciones que cada una de ellas cumple, ¿no? Entonces, esto es como surge este tema. Ahora, el credo niceno, como digo, rezaba así: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que junto al Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Es más largo este credo, pero esto es en el fondo. La Iglesia decide: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre, que junto al Hijo es adorado y glorificado, y que habló por los profetas. Eso es con respecto al credo niceno, que es el que se marca como el que decide, el que establece eh, cómo definir el credo de la Trinidad.
a ver, antes de seguir, quiero ver algunas 4 iglesias, 4 sectas que hay hoy día con nosotros para mirar cómo ellos ven la Trinidad y qué lección sacamos. Recién Denise hablaba de algunas organizaciones como Testigos de Jehová, mormones, adventistas, tienen su propia comprensión que es bueno que nosotros la sepamos. Antes quiero escuchar a Francisco y a Luis Garrido. Quiero escuchar alguna impresión de lo que hemos visto hasta ahora, alguna duda. A ver, ¿quién abre micrófono? ¿Sí? ¿Me escucha? Aló, aló, aló. Ah, Francisco, te escuchamos bajito. ¿Me escucha bajito y ahora? A ver, te escucho bajo. Aló, 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 aló. ¿Ustedes le escuchan bien a ustedes? Yo le escucho muy bajo. Yo también. Ya, sí, se escucha Te bajo. escucho despacito. Veamos si lo puedes arreglar, Francisco. A ver, Luis Garrido, buenas Hola, hola, noches. buenas Hola, noches. hola. Eh, yo creo que, como siempre lo dijo, uno se impresiona cada vez más de ver que al final, yo me quedo con lo que dijo usted antes y obviamente en resumido, que al final de cuentas se adoptan muchas formas que uno si no estudia bien o la dirección de Dios a nuestra vida no es como, podemos tomar como cualquier cosa que nos puedan decir. Ujú, Porque me gustó eso que dijo usted antes, que fue que Dios no creó a Jesús ni al Espíritu Santo, sino que ellos estaban, ellos son uno, son Dios, están con Dios. Entonces, ujú, muchas veces uno escucha muchas barbaridades que si de verdad uno no está adentrado en tener un conocimiento, en saber más, de repente nos dejamos llevar por lo que estamos viendo o por otras enseñanzas que están muy alejadas, muy erradas, que al final pasan a ser eh, cosas que nada que ver muchas veces. Entonces yo creo que es grandioso, de verdad lo que siempre digo, me encanta adentrarme hacia adentro en la lectura, me encanta adentrarme hacia adentro en saber más, en ver cómo todo está como tan bien adaptado, tan bien llevado, porque obviamente viene de una inspiración divina que es de nuestro Dios y me impresiona. Así que, no, de verdad que uno queda como impresionado cada vez que usted va compartiendo algo, o a lo mejor cuando nosotros hacemos la lectura, ujú. las coincidencias que existían, que hablaban de Zacarías, por ejemplo, de Isaac, etcétera, Ujú. etcétera, y después cuando nos íbamos al Nuevo Testamento, en la lectura que teníamos que realizar, entonces, no, muy, muy, muy intrigado, interesado y siempre expectante de ir aprendiendo esas pequeñas cositas que se nos van quedando en cada clase, Pastor. Así que, Gracias, Luis, gracias. Dios te bendiga. A ver, Francisco, a ver si se escucha ahora tu voz. Aló, aló, aló. Está un poquito mejor. A ver, vamos a inclinar el oído. Deja que se me conecte el celular, espera. Vamos a ver si puedes arreglar. No, parece que no me escucho, espera. Está muy bajo. Sí, Sí, está pero muy bajo. no sé qué pasó. Veamos si puedes arreglarlo y luego nos compartes tu impresión. Por acá, algo más que añadir, que comentar en lo que hemos visto, este, este credo, así se te entiende, este credo que está formulado por la Iglesia, repito, no hay duda que el Espíritu Santo les guió, no hay ¿Sí? ¿Sí me duda. escucha, pastor? Ahora está Sí. mejor. Ya Ya que que me me conecté el conecté el celular. celular. Ya, Ya, bueno, bueno, a ver, Ahora- con con respecto al respecto al tema tema de la de la lectura, lectura, bueno, bueno, Denis lo Denis lo decía, decía, creo que se creo ha que se ha dicho dicho todo, todo, o la o la mayoría de mayoría las de las cosas, cosas, creo creo que que sí, sí, me me costó un costó un poquito poquito como como digerir digerir esto. esto. Sí Sí había había notado notado varias varias cositas, cositas, como por como por ejemplo lo que ejemplo lo que decía el decía el amarrador, amarrador y que que en el en el Antiguo Antiguo Testamento Testamento da da como como indicio de indicio de pluralidad, pluralidad, ¿no es ¿no es cierto? cierto? Que Que hagamos al hagamos al hombre hombre a nuestra a nuestra imagen, imagen, y y de ahí de ahí esto esto empieza empieza como como ir ir creciendo, o creciendo, o sea, se sea, va se va mostrando mostrando al al hombre de hombre de cierta cierta forma forma de de que que no no es es solamente un solamente un Dios, Dios, sino que sino que son son tres en tres en uno. uno. Y eso Y eso igual lo igual lo hace hace bien bien interesante. interesante. Pero Pero creo que creo me que me quedo quedo con con dos dos cositas. cositas. La La primera es primera es una una
eh, que usted lo dijo ahora hace poquito, cuando estaba explicando el tema de de este acuerdo, ¿no? De lo de iniciar, que son coeternos, son coiguales, son coexistentes. Y estaba leyendo un poquito esto del concilio y me llamó la atención algo que no sé si tendrá algo que ver y se lo pregunto obviamente, de la consustancialidad de Cristo, del homoousios, que es Dios de una sola sustancia, Sí, con el Padre. Como que sí, me hace referencia y me hace como, claro, como que trata de encajarlo en lo que estábamos leyendo, que claro, es una sustancia. Y eso me llamó la atención. Y claro, si es correcto eso, y me hace clic con lo que estamos compartiendo. Se une con lo que estamos hablando. perfecto. Eso, pastor. Gracias, Francisco. Gracias. Sí, la consubstancialidad, o sea, la misma sustancia en el fondo, la Trinidad, la misma esencia, la misma sustancia, la misma naturaleza. ¿Sí? Tertuliano también, ya lo dice Horton, definió un concepto para la Trinidad y le llamó la Trinidad económica. No sé si vieron eso, es extraño, la Trinidad Sí, económica. Eh, sí. ¿Qué es lo que quiso decir este varón? Pero al parecer habla de que en esta Trinidad se hace posible todo el plan de Dios. No, no hay que ir fuera de esta Trinidad para lograr, para llevar adelante el plan de Dios. No se explica esto de Trinidad económica, pero me imagino que debe ser algo así, digamos. Las tres personas son suficientes para llevar adelante tanta variedad en el plan de salvación. Primero diseñarlo, anticipar la venida de Cristo, que Cristo esté en la tierra, que el Espíritu Santo venga, que surja la iglesia. Son todas verdades divinas que van aflorando en el tiempo. Entonces, pero son conceptos que se dan. Lo que a mí me llama la atención, y lo dije, es esta unión hipostática que surge ahí este concepto. Cómo en Cristo cohabita lo divino 100% y lo humano 100%. Solo que en Cristo no estuvo el hombre pecador, el ser humano que nace en condición de pecador, porque Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Sí? Hubo una gestación sobrenatural allí. Lo demás, todo 100% hombre. Murió en la cruz como debió haber muerto, perdón, debió haber muerto cualquier hombre. Él, digamos, como la palabra allí, sustitutiva, de manera sustitutiva, ocupó el lugar de la humanidad. Ese fue el sacrificio. En uno mueren todos. 2 Corintios 5:14, Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Entonces ahí habla de una sustitución, una vicaría. Cristo fue el vicario, Cristo el lugar del ser humano, Cristo como sustituto del ser humano. Y Jehová cargó en él, dice Isaías 53, el pecado de toda la humanidad. La justicia divina quedó satisfecha porque la paga del pecado es muerte. Toda la humanidad debió haber muerto, pero Dios cargó en Cristo el pecado de toda la humanidad. Y se satisfizo la justicia de Dios y se llevó adelante el plan de salvación. Francisco, a ver, veo tu mano ahora. Sí, sí, se me quedó algo ahí en el tintero A ver, saquémoslo del tintero. sí, sí, es que está en Corintios 2:14, 1 Corintios 2:14, que me hace también un poco de sentido de esta densidad, de esto que no lo podemos entender, y me acordé de este versículo, que es el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque son Ujú. necesidad, si no Sí, no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Y así es. claramente, y claramente todo esto no las podríamos entender si no tuviésemos el Espíritu Santo dentro, y debemos pedir al Señor claramente que nos aclare, que nos abra nuestra mente para poder entenderlo. Eso, pastor. Exacto. Gracias, gracias. Vamos a mirar entonces, como dije, a partir del siglo XIX
a partir del siglo XIX, van a surgir algunas organizaciones pseudoevangélicas. Se marca esa fecha, siglo XIX, 1850, por allí más o menos. Aparecen algunas organizaciones evangélicas que pretenden ser cristianas, pero que son heréticas. Y son heréticas por el desconocimiento que tienen de la persona de Cristo. Vamos a mirar, tengo cuatro de las más sobresalientes entre nosotros, ¿no? Que debemos conocerlas y saber cómo piensan ellos con respecto a Cristo especialmente. Una de ellas, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es una de las más numerosas, es una secta herética que niega la divinidad de Cristo, ¿sí? No acepta la Trinidad de ninguna manera, niega la divinidad de Cristo. Supone que solo Jehová es Dios, y de ahí es su nombre, solo Jehová es Dios. Los testigos de Jehová se consideran a sí mismos cristianos y creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador, pero niegan su eternidad. Afirman que Jesús es la primera creación de Dios. Y se afirman en un pasaje como Apocalipsis 3:14, cuando Jesucristo se presenta allí a una de las iglesias como el principio de la creación. Entonces ellos dicen, es el primer ser creado, Él es el primer ser creado. Pero si se hace un análisis con Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Acá la palabra principio es fuente, el principio es razón de ser. Cristo es el principio de toda creación, Cristo es la razón de ser, Cristo es el fundamento de toda creación, pero no dice que Él fue el primer ser creado, ¿sí? Entonces se aparece en este versículo. Y una interpretación sana dice que no se hace doctrina de un versículo. Necesitamos analizarlo a la luz de todas las escrituras. Entonces ellos creen en Dios. De hecho, si usted habla con un testigo de Jehová, él se va a definir o ella se va a definir como cristiano. Mm. Y va a decir, yo creo que en Jesucristo, yo creo que es el Hijo de Dios, pero no es Dios, ¿sí? No es Dios. Ellos niegan la divinidad de Cristo. Entonces ahí está su herejía. Ellos creen que el Espíritu Santo es una esencia, no una persona. Niegan absolutamente la persona de Cristo, la divinidad de Cristo y la persona del Espíritu Santo. No lo reconocen como persona, lo ven como como una influencia, como algo etéreo que no tiene forma. Desconocen que Jesús habló del Espíritu Santo como una persona. Él les va a guiar, Él les va a enseñar, Él les va a recordar todas las cosas. Jesucristo muestra al Espíritu Santo en calidad de persona y no de una fuerza activa nada más, como ellos pretenden los testigos de Jehová. Entonces, aquí hay una herejía tremenda porque miran a Cristo como un ser creado, el primer ser creado, y porque niegan la personalidad, los atributos de persona que el mismo Señor Jesucristo le dio al Espíritu Santo. Entonces, esto es una realidad. Hay millones de personas que están sumidas en esta secta pseudo cristiana, los testigos de Jehová, ¿sí? Tenemos también una línea unitarista, se conoce específicamente los solo Jesús. Esta secta, los solo Jesús, ¿sí? Es una secta que niega la Trinidad. Ellos dicen que Dios es el creador del Hijo y del Espíritu Santo, algo similar a los testigos de Jehová. Esta creencia procede de Sabelio, un presbítero del siglo III después de Cristo, quien enseñaba el unitarismo de Dios, ¿sí? Ah, en oposición a la triunidad de Dios. De hecho, Sabelio llegó a decir que no hay distinción entre las personas de la divinidad. El único Dios se manifiesta en diferentes momentos y para diferentes propósitos, en diferentes modos. Solo Jesús dicen que Dios es uno, pero a veces se manifiesta como Padre, a veces se manifiesta como Hijo, a veces se manifiesta como Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Ahí está el unitarismo, ¿no? Se conoce como modalismo también
porque este Sabelio lo planteó como modos en que Dios se manifiesta, según las circunstancias, según la situación. Alguna vez conversando con un solo Jesús, ah, me hablaba esto, y a mí se me ocurrió decirle algo que me pareció, tal vez, no sé si hacerle una trampita o algo así. Le dije, ¿cómo es que Jesús oraba al Padre? Porque en la Biblia vemos que Jesús oraba al Padre y que el Padre le respondía, ¿no? Entonces me dijo, no es que Jesús era centrífugo, ¿cómo es la palabra ahí los que hablan? Ah, esos que hablan con la garganta, que mueven monito, hablan con la garganta, si me ayuda. Ventríloco. Centrílogo, ¿no? ¿Sí? Ventríloco. Ventrílogo. Ventríloco. Ventrílogo, gracias, gracias, Dori. Me olvidaba ese. Es que era ventrílogo, me dijo. Oye, por favor, le dije. ¿Entiendes? Son respuestas así. Muy serio, me dijo, no, es que era ventrílogo. Él hablaba consigo mismo. Entonces, son sectas heréticas porque niegan la divinidad de Cristo, niegan la eternidad de Cristo, niegan la Trinidad. Entonces ahí está su herejía, porque se atreven a negar lo que la misma palabra da a conocer. Sí. Entonces, están presentes entre nosotros. Hay iglesias pentecostales que son unitaristas. Hay algunas de ellas que son unitaristas, que no creen en la Trinidad, sino en solo Jesús. ¿Sí? Porque supuestamente Jesús aparece como Padre, Jesús aparece como Hijo, Jesús aparece como Espíritu Santo y son solo Jesús. También tenemos esta secta que la conocemos también, el mormonismo, ¿no? Todas estas sectas surgen, repito, a mediados del siglo XIX, por allí. Según estas sectas, Jesús es un ser creado, ahí primera herejía, el primer espíritu nacido del Padre, ¿no? Según doctrina mormona, en el libro Doctrina y Convenio, es el primer espíritu nacido del Padre. Los mormones suponen que en el cielo hay muchas almas incorpóreas, esa es su doctrina. En el cielo hay muchas almas incorpóreas que gimen por tomar cuerpo. Entonces hubo un tiempo en que los mormones eran muy politeístas y promovían el engendramiento de hijos para rescatar supuestamente esas almas incorpóreas que gemían por cuerpo. ¿Sí? Entonces, eh, de esa perspectiva, Jesús era un espíritu, ¿no? Pero que fue engendrado por el Padre, por Elohim, ese es el nombre que ellos le dan, y que Elohim tomó una mujer, que en este caso fue María, intimó sexualmente con ella y concibió a Jesús. Esa es doctrina mormona. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, Jesús no puede ser eterno Dios, ¿no? Ni parte de una Trinidad, según ellos. Los mormones también enseñan que tanto el Padre como el Hijo son hombres, con cuerpo y carne, de carne y hueso. Esa es la teología mormona. Y ahí aparecen algunas páginas donde ellos manifiestan esto, ¿no? El ser dos personas separadas, el Padre y el Hijo, no puede ser considerado uno. Es una secta muy numerosa, al igual que los testigos de Jehová, pero esta es la mentira que promueven, este es el engaño que promueven, esta es la herejía, negar la divinidad de Cristo, negar la eternidad de Cristo, suponer que Cristo fue concebido por el Padre en una relación literalmente sexual, que Jesús era uno más de los millares de espíritus o de almas incorpóreas que hay en el cielo y que esperan tomar cuerpo. Son aberraciones, obviamente, son aberraciones, pero ahí están los mormones muchas veces evangelizando personas. Es bueno que sepamos esto para tener cómo refutar, si es que se da la ocasión, a sus mentiras, a sus engaños. Y los otros son los adventistas, testigos de Jehová,
solo Jesús, mormones, adventistas, que parecen los más evangélicos, ¿no? Ahora, el adventismo afirma que Jesús es el arcángel Miguel. Aquí está el gran error. Según los adventistas, el arcángel Miguel que aparece en el Antiguo Testamento, que aparece en el libro de Judas, ¿no? Según ellos, el arcángel Miguel es Jesús, es un ángel que indudablemente fue creado, ¿no? Entonces, esta enseñanza niega la eternidad de Cristo. Son, son trinitarios, son trinitarios. El problema es que para los adventistas, Jesucristo es el ángel, el arcángel Miguel, ¿sí? Y esto se ha debatido, incluso los adventistas se han separado en algunas organizaciones, en algunos grupos, porque hay algunos que procuran acercarse más a lo que es la realidad de Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí hay algo interesante, que es una aberración, que es una herejía. La identidad del arcángel Miguel ha sido debatida a lo largo de la historia cristiana. Algunas tradiciones lo consideran un ángel creado, mientras que otras lo identifican como un título de Cristo antes de su encarnación, ¿no? Dentro del adventismo, algunos piensan que es un ser creado, otros dicen no, es un título de Cristo antes de la encarnación. La iglesia adventista del séptimo día, entonces, defiende que Miguel es una designación de Cristo en su función de comandante celestial. Pero ¿cuáles son las evidencias para entenderlo así? Y ahí hay un artículo, ahí están las páginas donde puede buscar usted, hay muchas páginas de esto. Entonces, este artículo explora el origen del hombre, del nombre Miguel, del título arcángel, la relación de estos con Cristo y las evidencias bíblicas que sustentan de esta interpretación. Ahora, aquí hay un error porque la palabra arcángel habla de un mensajero superior, ese es el sentido de arcángel. La palabra ángel, ángelos, habla de mensajero. Eso es una palabra muy, muy amplia para hablar de mensajero. Y se supone a la luz de la Biblia que hay diversidad de ángeles. Hay arcángeles, hay querubines, hay ángeles, hay una variedad de ángeles, pero todos son mensajeros. La palabra ángel, entonces, eso es un asunto. Ahora, otra cosa clara es que en el cielo los ángeles no tienen nombre. Aquí se habla del arcángel Miguel, como si tuviera un nombre, y en el mundo espiritual no existen nombres propios, ni para Dios, como lo vimos en algún momento cuando hablamos de los nombres de Dios, ni para el diablo no existen nombres propios. A los espíritus malignos, el Señor los identifica con alguna característica. Satanás, que significa adversario, diabolos, que significa engañador. Esa es la manera en que Jesús identificó al diablo. No son nombres propios, son cualidades que identifican, en este caso, al diablo y sus demonios. En el mundo espiritual no hay nombres propios. Los judíos le asignaron nombre a los ángeles, dado lo que significa esta palabra Miguel, arcángel Miguel, es la palabra española para el hebreo malak. Malak que encontramos en Malaquías, mensajero. Eso significa Malaquía, el mensajero. Eso es el título del libro, el mensajero, ¿no? Entonces los ángeles eran mensajeros. Entonces los judíos le dieron nombre, mensajero, ¿verdad? Malach, después se tradujo Michael, Miguel, pero son traducciones que se desprenden de alguna cualidad. Todos esos son detalles que son importantes para saber que no se llama Miguel, el nombre es Jesucristo. Y dijo el ángel a María, vas a llamar su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Su oficio de salvación, su tarea salvífica, ¿no? Hizo que Dios le pusiera su nombre terrenal, Jesús, porque Él salva. El asunto es que estas sectas, como digo,
pervierten, distorsionan, niegan la Trinidad y la divinidad de Cristo. O como los adventistas, aceptan la Trinidad, pero tienen a un Jesús que es similar a un ángel creado. Y eso es aberración, eso es herejía, negar la, la- el nacimiento de Cristo, la divinidad de Cristo. Tenemos unos minutitos todavía para conversar sobre esto, sobre esta Trinidad de Dios. A ver si podemos dialogar un poquito. Doris, ¿qué podemos decir frente a estas sectas? Nos vamos a encontrar con alguno de ellos en algún momento, que es bueno saber cómo enfrentarlos. Sí, pastor, es bueno saberlo. Y para poder nosotros también refutar lo que ellos dicen y más que nada para no titubear Ajá. ante el conocimiento que nosotros hemos ido adquiriendo, Ujú. para no volver atrás, para no equivocarnos, Correcto. estar firme en lo que hemos aprendido, que la Trinidad es un solo Dios en esencia y Ujú. substancia y en tres personas distintas. Los tres son divinos, los tres son eternos, los tres coexisten en unión y para las diferentes funciones, si se puede decir, en el plan salvífico es que existen estas tres personas. Eso Y es. cuán importante es estar seguro de la divinidad de Cristo, Ujú. de que el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, no Ujú. es, como dicen los testigos de Jehová, y que Jesucristo no es un ser creado, sino que ha existido desde el principio, desde el comienzo, porque es Dios. Entonces, es muy, muy relevante, importante que nosotros lo tengamos bien clarito y bien presente en todo momento para no desviarnos. Eso es. Eso Eso es. pasó. Gracias, Doris. No incluí acá cristianos mesiánicos. Cristianos mesiánicos. Hay Mm. una corriente mesiánica que proclama a Cristo como Mesías, no entendiendo que la figura de Mesías para Jesucristo fue transitoria y circunstancial, ¿sí? Jesucristo es engendrado en el vientre de María y viene a esta tierra como Mesías, como enviado, como el ungido del Padre, para cumplir propósitos como lo que hemos visto, revelar al Padre, establecer el reino, levantar una iglesia, redimir al mundo. Jesucristo viene como sujeto al Padre, como Mesías, como ungido para esa tarea. Esa es la idea de Mesías, ungido. Pero ese mesianismo, repito, es transitorio y circunstancial. Juan 17, 3 y 4, Jesús ora al Padre poquitas horas antes de ir a la cruz, cuando ya terminó su ministerio. Juan 17, 3 y 4, Jesús ora al Padre y dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Literalmente, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado mi mesianismo. ¿Sí? Glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo antes. Claramente Jesús pone fin a su mesianismo, a su subordinación temporal al Padre, se sujetó al Padre. Termina su ministerio. Ahí en la cruz, la última palabra antes de expirar es consumado es. Y Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo capítulo 2 de Filipenses, ¿no?, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús ahora se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el Kyrios, el amo, lo que siempre fue, es el Señor, es Dios. Entonces, promover un cristianismo mesiánico es desconocer el señorío de Cristo, la divinidad de Cristo, porque el Mesías viene
repito, sujeto al Padre, enviado por el Padre, sujeto al Espíritu Santo aquí en la tierra. Él se subordinó para cumplir el propósito de Dios. Ese fue su mesianismo, la idea de Mesías, repito, alguien subordinado a un mayor y que cumple tareas muy precisas de parte de quien manda. Así fue Jesús en la tierra, subordinado. No, nunca renunció a sus atributos, nunca dejó de ser Dios, solo que se autolimitó a la condición de hombre para cumplir como hombre todo lo que el Padre le dio. Entonces, hay un cristianismo mesiánico que lamentablemente desconoce esto o no lo quiere entender. Jesucristo es resucitado como Señor, como Señor. Cristo vuelve como Señor. Cristo dirige a su iglesia como Señor, como amo, como dueño, ya no como Mesías, porque hay una diferencia. Mesías es un subordinado a un mayor que cumple tareas, que cumple propósitos de un mayor. Y eso sucedió, pero hasta la muerte y resurrección de Cristo. Ah, ¿algo que comentar? Ah, para los testigos de Jehová, dice Francisco, también es relevante los 144.000, un número exacto de personas, ¿sí? Pero ese número simbólico no es literal, es un número simbólico de judíos que van a tener una participación en el periodo de la gran tribulación. Creemos que la iglesia se va antes con el Señor. Aida, quiero recoger algunas impresiones. Sí, cuando usted llegó a los adventistas, yo compartí incluso con ellos, porque mis hijos estudiaron ¿Colegio? en el colegio de kinder a cuarto medio, los tres. Ah, ya. No, no influyeron, o sea, no tenían ese que influyeron en los chiquillos, pero sí hacían su buen aporte bíblico, pero sin Ujú. entregar las ideas de ellos, aunque los chiquillos siempre llegaban a la casa diciendo, nos critican porque no guardamos el sábado. Y mis hijos decían, ¿y qué sacan con guardar el sábado los adventistas, sus compañeros? Cuando dicen garabatos, dicen, se roban la colación. Pero en cuanto a lo que mis hijos aprendieron en el colegio mismo, porque tenían culto, fue positivo eso. No, si Ahora tienen lo que buena educación. sí, no, y le entregaban al comenzar las clases, oraban, terminaba la clase, oraban, los niños participaban, hacían harto hincapié en eso, pero ahora cuando usted, y de manera permanente, Elena de White salía por todos lados. Esa es su fundadora. Claro, cuando la mayoría de los libros de lecturas que tenían los chicos el lenguaje, había que ir a la librería porque era un libro de Elena de White. Cosas así, pero bueno, como yo estaba ahí siempre presente en todo lo que tenía que ser colegio, habían cosas que se corregían y los chiquillos como estaban formados en la iglesia pentecostal, metodista pentecostal, también como que igual discernían, no, esto no está bien. Pero lo que más les chocaba a mi hijo, que los criticaban porque no guardaban el día sábado. Sí, sí. No, Pero lo que sí debo destacar, era una bonita comunidad el colegio y era una bonita comunidad. Lo sí, que hay en el trasfondo, ahí está el peligro. Que eso gracias es. a Dios yo no lo viví. Ese es su gran problema. Bueno, son adventistas porque guardan el sábado, siguen ligados a la ley de Moisés, pero lo más terrible me parece esto, eh, confundir al arcángel Miguel con Jesucristo. Eso es hacer que fue creado, pensar que fue creado, el primer ser creado. Eso ya es una herejía. Cristo es el Señor. Muy bien. María José, a ver si tenemos algo más para compartir. Yo tengo una pregunta, pero, o sea, me quedó súper claro. La verdad es que no sabía
como dice usted, refutar el porqué de todas estas y por qué en la calle me hablan de Dios Madre y qué sé yo. Ah, es de otra cosa. Sí. Pero tengo una pregunta que va más para atrás. ¿Por qué se usa la palabra persona para hablar de la Trinidad? Porque en esencia son personas, que no es sinónimo que físico, no es figura física. Persona comprende todas las capacidades que tenemos como individuos, pensar, razonar, hablar, sentir. Ahí está la persona. Eso es lo que somos en el fondo, más allá de la figura física, ¿no? Somos Ya, personas. porque, En la claro, como Biblia, que sí, a mí perdón, me da la sensación de que, claro, la palabra persona está muy humanizada quizás, eso es. como, pero pensé que a lo mejor en el origen tenía como otra condición. Sí. La palabra ente habla de persona con todas sus cualidades eh, internas más allá del cuerpo. Bíblicamente el cuerpo es un tabernáculo, así lo define Pablo, una casa, un tabernáculo, este cuerpo. Pero dentro de nosotros está el ser, está el alma, está la mente, está lo que pensamos, está lo que razonamos, está la voluntad, está dentro de nosotros. Entonces, esa es la persona, en el fondo lo que somos, más allá de la casa en la cual estamos encerrados, por decirlo de buena manera. ¿Y esta palabra surgió a partir del concilio? O sea, en el concilio tienen que haber explicado por qué ocuparon esta palabra como para diferenciar lo de la modalidad, lo del, no sé, po, como los tres modos del mismo, diferenciarse del modalismo y también del algo, no me acuerdo, triteísmo, algo así. Triteísmo, Claro, triteísmo. ¿Ya? porque No, no sé, no estoy seguro si surge allí en alguno de los concilios. El primero de ellos, aunque hubo uno antes, en Hechos 15 hubo un concilio, que fue el primer concilio de la iglesia. El de Nicea fue el segundo, pero el primero en la historia de la iglesia. No sé si se trató este tema del ser, ¿no? Porque se procuró resolver el tema de la Trinidad, de la salvación por medio de Cristo. Voy a averiguar de dónde surge la idea de persona. Y ahí te comento, voy a averiguar, pero en sí, por lo que somos, somos persona. El Espíritu Santo es persona porque habla, porque enseña, porque corrige, porque redarguye, tiene cualidades de persona. Entonces, esa palabra se centra en esto, en lo que somos como individuo. Entonces, Dios es persona. Habla, piensa, razona, decide, tiene voluntad, es persona, en ese sentido. ¿Sí? Pero voy a averiguar un poquito más al respecto a eso, a ver si lo Eh, conversamos más adelante. en ChatGPT ¿Denis? dice Sí. que Tertuliano fue el primero que habló con respecto a la Trinidad y se refiere como persona. Ajá, claro. Eso. Ahora la pregunta de María de José, ¿de dónde viene el concepto persona? Habría que ir más atrás en Mm. el tiempo. Pero se deduce que son las cualidades propias del individuo. Cuando ahí en Génesis 1:26 hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Y eso habla de un ser racional, un ser espiritual, un ser moral. Ya ahí se deduce la idea de persona, un ser que piensa, que tiene cualidades propias. Entonces, pero habría que averiguar sobre eso del origen de persona. Buena pregunta. ¿Algo más que decir? Tenemos unos minutitos más. Ujú. Denise, ¿por qué se usó persona? En el latín persona no significaba individuo separado, como hoy, sino, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué dice el chat? Dice máscara o rol en un drama, identidad o subsistencia, alguien que existe y actúa. Ajá, sí, alguien que existe, pero sí, Instancia pero real intelectual. claro, porque a los animales, a las aves, no se les ve como personas, no razonan, no piensan, no tienen cualidades morales que son las que Dios les dio al ser humano. Entonces,
Dios es persona porque actúa, porque piensa, porque habla, porque se mueve, tiene voluntad propia. O sea, de ahí se deduce la idea de persona, que no tiene que ver necesariamente con lo físico. Ujú. Muy bien. Pastor Esteban, algo para ir ya cerrando, alguna impresión. No, pastor, la verdad estaba pensando, meditando en todo Eso lo es. que las hermanas Ahí somos han personas, compartido. pensamos. Pienso, luego En todo lo existo, que, dijo Descartes. en todo lo que estaban agregando y la verdad da mucho para analizar, pastor, porque uno no conoce, yo principalmente no conocía bien los fundamentos de cada secta, la cual usted nos acaba de enseñar. Ujú. Y es muy fácil, pastor, caer. Es fácil, si no estamos atentos y no estamos profundizando en la escritura, es bastante fácil caer. La verdad no tengo nada más para agregar, pastor, estoy Muy meditando en bien, esto. gracias al Señor. Homer, Meme, Mariela, brevemente, ¿qué puedes añadir? Oye, pastor, bueno, ya está dicho todo, bien aclarado. Este, la verdad es que yo tenía en Venezuela una vecina de testigo de Jehová, tenía desde muy niña, ahorita tiene 60 años ahí, pero hace 10 años, 15 años atrás, ella se convirtió al Señor. Eso fueron discusiones y discusiones y discusiones, hasta que un día me dijo, bueno, yo te voy a llevar, bueno, si yo voy para tu iglesia, tú vas para la mía. Y le digo, bueno, ¿y por qué no? Pues claro, pero una cosa sí te voy a decir, no es que voy a llegar allá y es que voy a ir todo el tiempo contigo, no, te voy a acompañar para que tú, y hoy día, pastor, ella, cuando hablábamos, conversábamos con respecto a los testigos de Jehová, de la mamá de ella era testigo de Jehová, toda tu familia, y de la noche a la mañana pastor dio un giro de 180 grados y se fue a la iglesia y allá se quedó porque le hizo una pregunta a uno de los, no sé cómo que lo llaman ellos, lo llaman los Ancianos, le llaman ancianos. ancianos, sí, ancianos. Le hizo una pregunta y le dijo el anciano, le dijo, mire, la verdad es que usted está preguntando mucho y eso a nosotros no nos compete, crea lo que le decimos y más nada. Bueno, por eso ella se fue a la iglesia, ahorita asiste a la iglesia del hermano Emilio González, y tiene ya como, bueno, creo 17 años por ahí, se convirtió al Bien, cristianismo. qué bien, gracias al Señor. Sí, Gracias, Meme. Gracias. Saludos a Mariela, por favor. sí, Pastor, Eh, listo, pastor. sí, pastor, no, sí, sí, Donis, sí. mire, bueno, también existe una secta ahora que, que es las raíces hebreas, donde ellos ponen al mismo nivel la gracia de Jesucristo y le agregan las tradiciones orales, la fiesta, la ley, guardar el sábado. Entonces ya eso no viene siendo gracia, eso viene siendo legalismo. Ujú. Sí, Y eso quería yo decirlo porque también es fácil deslizarse ujú. en ese tipo de secta. Sí. Solo hay que leer con cuidado las cartas de Pablo, especialmente a Colosenses, cuando dice, ya no hay sacrificio, ya no hay fiesta, todo era sombra. Entonces, claro, ellos mantienen, al igual que los adventistas, mantienen la ley Mm, vigente como forma de salvación, cumplir la ley. ujú, Niegan la gracia del Señor, que amén. ponen esfuerzo humano. Lamentablemente es un error. Por Sí, gracia soy salvo por medio de la fe y no hay sacrificio, no hay obra de por medio. amén.
Bien. Aniuska, para ir cerrando ya, agradecidos de cada uno de ustedes. Pastor, bueno, veía todo este recorrido que usted nos hace de las diferentes visiones, ¿no? De la visión del unitarismo, de los mormones y los adventistas, y vemos que cada una muestra un camino muy diferente. Sin embargo, es importante que nosotros rescatemos que nuestra relación con Dios depende de quien creemos que Él es. Y ahí es donde, si por ejemplo nosotros creemos que Jesús no es Dios, no podemos creer plenamente en la salvación. Ajá. Si el Espíritu Santo no lo consideramos persona, no podemos pensar que Él nos va a guiar y nos va a transformar. Y si el Padre no está unido eternamente al Hijo y al Espíritu, entonces el amor no podría ser parte de la naturaleza eterna de Dios. Ujú. Y esto nos lleva a todos a poder ver este misterio de la Trinidad, no solo como una doctrina que debemos entender, sino que nosotros podamos atesorar esta verdad para poder adorar y Ajá. vivirla. Que eso es, Ujú. creo que Eso es. aquí es donde está la clave de Sí, lo que el Señor quiere en nosotros, Así en que es. nosotros podamos ver a un Dios que es cercano, a un Ujú. Dios que salva, pero sobre todo que habita en cada uno de sí, nosotros. Un Dios que no es soledad, sino que nos invita constantemente a la comunión, que no es distante, sino cercano, que no nos trae confusión, sino es una unión perfecta. Y cuando Así es. nosotros entendemos esto, podemos vivir en paz. Pueden venir las tormentas, pueden venir las inquietudes, pero el Señor nos hace reposar en esa paz y en ese misterio que nos lleva a entender que el Padre nos adopta como hijos, que el Hijo nos rescató, nos dio nueva vida por precio de sangre y que el Espíritu Santo es el que hoy nos sostiene, nos mantiene firme. Y Amén. ojalá cada uno de nosotros pueda estar allí siendo obediente, perseverando y permitiendo que el Señor siga transformando la vida de cada uno de los que estamos hoy presentes y de nuestras familias, por supuesto, por añadidura. Así que bueno, pastor, muchísimas gracias por el aprendizaje de esta Gracias al noche. Señor. Gracias al Señor. Gracias a ustedes. Esto es para seguir pensando, reflexionando. Necesitamos seguir buscando más. Oramos al Señor para finalizar, esperando que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el domingo, quienes nos reunimos habitualmente, y bendecimos a cada uno de nuestros, al pastor Esteban, a nuestro hermano Luis Garrido. Bueno, los demás somos de casa. Oramos al Señor para finalizar agradecidos del Señor. Am, a ver, ¿a quién me dirijo? A Aida, por favor. Aida, por favor, dirígenos en una oración de cierre. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias por esta clase, Señor, donde tú nos has iluminado y nos has enseñado el conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de este conocimiento, Señor, y a poder compartirlo con otros. Permite tú, Señor, que quede grabada en nuestras mentes, Señor bendito, y que lo podamos practicar. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a estar más cerca de ti, Padre Celestial. Bendice la vida de cada uno de nuestros compañeros que han estado en clase y bendice a aquellos que no pudieron asistir, Señor. Y te pedimos que la gracia, tu favor esté en medio de nosotros. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga. Que tengan buenas noches. Un abrazo. Bendiciones. Chao, chao. Buenas noches, Chao, bendiciones. chao. Bendiciones. chao, Paramos la bendiciones, muchas grabación. gracias.